Ortomyxovirus. Generalidades. Los miembros de la familia Ortomyxoviridae o virus de la influenza consta de 5 grupos, A, B, C y D. Un ejemplo es el grupo A, que puede provocar zoonosis, las cuales podemos encontrar en los murciélagos, pollos, ballenas, incluso en los cerdos. Un dato interesante es que la influenza es de las infecciones víricas más prevalentes y significativas. Durante la pandemia mundial más famosa, que es la gripe española, de 1918 a 1919, fallecieron de 20 a 40 millones de personas. Estos fueron más fallecimientos que los ocurridos en la Primera Guerra Mundial. Son virus envueltos con genoma de ARN segmentado en sentido negativo, y esto le da la capacidad de tener cambios, los cuales son los responsables de las epidemias. En cuanto a su estructura, tenemos que son virus pleomorfos, esféricos o tubulares con diámetros de 80 a 120 nanómetros. Tienen distintos productos de los segmentos genéticos. Entre ellos vamos a hablar de la hematoglutinina y la neuraminidasa. En cuanto a su replicación, tenemos que el virus de la gripe A, después de unirse a los receptores que contienen ácido ciálico, este virus es fagocitado y se va a fundir con la membrana de la vesícula. A diferencia de otros virus con ARN, la transcripción y la replicación del genoma se produce en el núcleo. Se sintetizan proteínas víricas y los segmentos de nucleocápsides helicoidales se forman y se unen a membranas revestidas de proteínas M1 que contienen proteína M2 y a las glucoproteínas hematoglutinina y neuraminidasa. El virus va a abandonar a la célula por gemación aproximadamente 8 horas después. Patogenia e inmunidad. Los principales contribuyentes a la patogenia del síndrome gripal es la inoculación del virus por aerosoles, los cuales se replican en las vías respiratorias, provocando una descamación de células secretorias de mucosidad y ciliadas, quitando esta barrera de protección y dándonos el síndrome gripal, al igual que la respuesta de los linfocitos T y la inducción del interferón. La respuesta inmunitaria se da por los anticuerpos, por la respuesta de los linfocitos T y por la inducción al interferón. Los cuadros que se pueden llegar a presentar son sobreinfecciones bacterianas, como la neumonía por algunas otras bacterias, la neumonía vírica primaria y la afectación del sistema nervioso central y de la musculatura. ¿Cómo se clasifican las cepas? Las cepas de los virus se clasifican en función de las características siguientes. Un ejemplo es el tipo, el hospedador de origen, el lugar del primer aislamiento, el número de cepa, el año de aislamiento original y los antígenos que se presentan. Por ejemplo, una cepa actual de virus de la gripe se puede denominar A. pato alberta 3576 H1N1, lo que significa que se trata de un virus de la influenza A que se aisló por primera vez en un pato de Alberta. Es la cepa 35, aislada en 1976 y contiene hematoglutinina A y neuraminidasa 1. Cambios antigénicos. Existen cambios antigénicos menores y mayores. Los menores o DRIP son por mutaciones de los genes de la hematoglutinina y neuraminidasa, causando brotes locales de influenza A y B. Los cambios antigénicos mayores o SHIFT son dados por el reordenamiento de genomas entre diferentes cepas, incluyendo cepas de animales. Solamente en influenza A, este es asociado a la aparición de pandemias. Epidemiología. La transmisión es por medio de la vía aérea, inhalatoria, respiratoria de paciente a paciente, las gotitas de flush, los fomites que pueden estar hasta un día sobre las superficies, y el virus se estabiliza bien en atmósferas frescas y poco húmedas. Es común que los niños en edad escolar lo difundan ampliamente. ¿Quiénes corren riesgo? Los individuos seronegativos, los adultos dando síndromes gripales clásicos, los niños dando infecciones asintomáticas hasta graves de las vías respiratorias, y algunos grupos de alto riesgo son los ancianos e individuos inmunocomprometidos, individuos que habitan en residencias o que padecen problemas respiratorios o cardíacos. Factores de riesgo son los cambios bruscos de temperatura, la convivencia, plática a menos de 1 metro con pacientes enfermos, los fumadores, no tener la vacuna, la temporada invernal a finales de otoño e inicio de invierno. Más del 90% de las muertes ocurren en pacientes mayores de 65 años.
¿Cómo podemos evitar enfermarnos? Existen medidas de prevención primaria, como evitar hablar o convivir con pacientes enfermos, no menos de 1 metro de distancia con sospechosos de gripe o resfriado común, toser y estornudar de manera correcta, el uso de cubrebocas, el lavado de manos y la vacunación. A pesar de que esta no protege un 100%, es una medida para evitar la enfermedad. Síndromes clínicos. El síndrome gripal va a ser dado después de una incubación de 1 a 4 días. Posteriormente se presenta malestar y cefalea que dura unas horas, que es llamado pródromo. Después sigue la aparición súbita de fiebre, escalofríos, mialgias intensas, pérdida de apetito, debilidad, fatiga, disfasia, rinorrea y habitualmente tos no productiva. La fiebre puede mantenerse por 3 a 8 días y al menos de que se llegue a complicar, la recuperación completa puede darse de 7 a 10 días. Existen diversas enfermedades asociadas con la infección por el virus de la gripe, como puede ser infección aguda gripal en adultos, en niños o algunas complicaciones como la neumonía vírica primaria, la neumonía bacteriana secundaria, etc. El diagnóstico suele basarse en síntomas característicos de la enfermedad, la estación y la presencia del virus en la comunidad. Algunos diagnósticos de laboratorio son los cultivos celulares en células primarias de riñón de mono, la hematoglutinización, el tratamiento, la prevención y el control. Existen diversos fármacos, como por ejemplo la mantidina y su análogo que es la rimantidina. Estos inhiben una fase del proceso de la pérdida de la envoltura del virus. Otro ejemplo es el zanamivir, que es un medicamento inhalado, el oseltamivir y el peramivir. El baloxavir y marboxil son medicamentos que están siendo aprobados por la FDA. En tratamientos sintomáticos leves se recomienda el reposo, los líquidos abundantes, evitar cambios bruscos de temperatura, disminuir el estrés y una alimentación sana. Para un cuadro moderado se pueden recetar descongestionantes como la fenilefrina, nafasolina tópica, incluso la solución salina. Recordemos que la vacunación es un medio importante para poder evitar la enfermedad. La vacunación es anual y debemos de consultar al médico antes de vacunarnos nosotros o algunos de nuestros familiares.